A continuación, instalaremos el conversatorio fiscal. Contaremos para coordinar este conversatorio con el doctor Gabriel Alfonso Pacheco. Él es contador público, especialista en gestión financiera empresarial y magíster en contabilidad internacional y de gestión de la Universidad de Medellín, doctorante en estudios fiscales de la Universidad Autónoma de México, director del programa de contaduría pública de la Universidad de Medellín. Es docente universitario de pregrado y posgrado, investigador senior del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación. Es miembro honorario de la Asociación de Contadores Públicos de México, conferencista nacional e internacional en impuestos y normas internacionales de contabilidad, asesor y consultor empresarial en sectores como industria, comercio y servicio, asesor en temas de régimen franco y aduana. Como conferencistas nos acompañarán el doctor Pedro Pablo Piñeros. Él es economista de la Universidad Central, especialista en gerencia de impuestos de la Universidad Externado de Colombia, exfuncionario de la Dirección de Impuestos de Bogotá, en la cual laboró por más de 14 años, dedicado al campo tributario territorial, maestro de posgrados y diplomados de diferentes universidades de Bogotá y del resto del país. También nos acompaña el doctor Jesús Antonio Bejarano Rojas, director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es economista de la Universidad del Rosario y doctor en Economía de la Universidad de Texas A&M. Él se ha desempeñado como jefe de modelos macroeconómicos e investigador del Banco de la República, con publicaciones académicas en revistas científicas nacionales e internacionales. Adicionalmente, él ha sido profesor de economía de diversas universidades como los Andes, Javeriana, Rosario y Externado. A todos, bienvenidos y adelante con este panel que tenemos a continuación. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por esta invitación y extendemos un saludo y un agradecimiento a la presidenta nacional de ACOPI, la doctora Rosemary Quintero, y a todas las directivas de ACOPI a nivel nacional, a nivel regional. También a todos los empresarios que hoy nos acompañan en este importante evento y en esta transmisión. Un saludo cordial para todos los panelistas que nos acompañan en la mesa de trabajo el día de hoy. Al doctor Jesús Antonio, al doctor Pedro Pablo, bienvenidos a todos. Muchas gracias por su participación. El día de hoy tenemos un conversatorio muy interesante porque habla acerca de los aspectos fiscales que se deben tener en cuenta para una próxima reforma y un próximo ajuste a la estructura tributaria del país. Sin duda alguna, las medidas de confinamiento implementadas por el gobierno nacional para frenar la expansión y los efectos del coronavirus ha generado un fuerte impacto económico en términos de desempleo, disminución de ingresos en las empresas, disminución de los salarios, deterioro en las cuentas fiscales y en la reducción de los ingresos tributarios y la necesidad de aumentar el gasto público. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, se proyecta un déficit fiscal cercano al 5% del Producto Interno Bruto al cierre de 2020. Sin embargo, algunos analistas plantean que sin regla fiscal para 2020 y 2021, este déficit podría ser superior. Doctor Jesús Antonio, bienvenido. En cuanto a la pregunta, ¿qué incentivos o estímulos el gobierno ha implementado para reactivar la economía colombiana? ¿Nos podría comentar cuáles han sido esas medidas principales y esos estímulos que ha generado el gobierno nacional? Buenos días a todos, muchas gracias por permitirme participar en este evento tan importante. Entonces, mi respuesta la quiero enfocar en dos partes. Una parte como unas medidas para solucionar un problema de caja que básicamente están sufriendo las empresas, que sería como unas soluciones de corto plazo, y ya luego miramos unas soluciones estructurales de largo plazo que no solamente permitan que las empresas o que el sector o que la economía colombiana se reactive, o sea, salga de esta parte baja del ciclo, sino que tenga un crecimiento sostenido. Entonces, entonces vamos a empezar con la parte cíclica. Entonces, en la parte cíclica,
tenemos unos programas que el gobierno ha realizado para apoyar este proceso de reactivación económica, especialmente, digamos, a través de aliviar el problema de caja que están viviendo las empresas actualmente. Entonces tenemos dos tipos de instrumentos, unos instrumentos laborales y unos instrumentos financieros. Entonces dentro de los instrumentos laborales tenemos subsidio a la nómina, y gracias a este compromiso por Colombia se ha extendido para el 2021 este subsidio a la nómina, que ha permitido salvar bastantes empleos. De acuerdo a los datos de la UGPP, gracias a este programa de subsidio a la nómina que se llama PAEF, que es Programa de Apoyo al Empleo Formal, se han logrado salvar 3 millones de empleos. Luego tenemos un beneficio para las empresas, que es no pagar inmediatamente los pagos de seguridad social. Se ha permitido dar a las empresas 3 años de plazo para ese pago, y eso pues también permite aliviar un poco el problema de caja de las empresas y permitir y obviamente también permitir reactivarse rápidamente. Tenemos también, y esto pues ya en la primera parte de este evento lo habló el presidente del Fondo Nacional de Garantías, tenemos unos créditos para capital de trabajo. Entonces esto permite también que si en la empresa no solamente el subsidio no es suficiente, pues también cuentan con unas garantías y crédito para pagar ese capital de trabajo y aliviar ese problema de caja. Tenemos unos instrumentos financieros, y en esto se han dado créditos subsidiados a través de las líneas de Bancoldes y Finagro. Cada cierto tiempo están anunciando nuevas medidas. También ha habido una redefinición de deuda y un acompañamiento por parte de la Superintendencia Financiera. También acá, digamos, estas medidas, digamos, han sido muy favorables, especialmente para la pequeña y la mediana empresa. De hecho, dentro de los créditos que se ha garantizado a través del Fondo Nacional de Garantías, el 60% de esos créditos se han ido para las pequeñas y para las pequeñas y microempresas. Y también digamos, y un 90% que es pequeña, mediana y microempresa. Esto ha permitido que este programa realmente esté afectando como a firmas que tienen, digamos, cosas más vulnerables a problemas de caja. También dentro de estos programas el gobierno en sus programas de apoyo a los asalariados ha favorecido bastante también a la micro y a la pequeña empresa. De esos 3 millones de empleos que yo les había dicho que se habían recuperado, alrededor de un 90% se ha destinado para la micro y para la pequeña empresa. Luego, entonces, esto es cómo vamos a combatir los problemas cíclicos. Ahora vamos con las políticas estructurales de mediano plazo, y esto es un tema pues que a muchos de ustedes les puede llamar la atención. Entonces, en estas políticas estructurales para garantizar esa reactivación sostenida, tenemos tres como paquetes de incentivos o de políticas, que es vamos a mirar, a revisar el sistema tributario, ¿sí? Y para eso el gobierno, especialmente el Ministerio de Hacienda, la DIAN, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura conforman la Comisión de Beneficios Tributarios, que tiene 5 expertos internacionales, tiene 5 representantes del gobierno para entender y resolver unos problemas que se han detectado
en el estatuto o en el sistema tributario que tenemos actualmente. Luego voy a comentarles un poco sobre políticas de reactivación y crecimiento sostenible e incluyente y otras políticas públicas para un mayor desarrollo del sistema financiero. Entonces, dentro de los... ¿qué principios debe tener un sistema tributario? Entonces, básicamente, debe contar con progresividad, que es básicamente la capacidad de un tributo para lograr una redistribución que promueva la equidad. Tenemos eficiencia, que es un impuesto necesitamos un impuesto que sea eficiente y que minimice todas las distorsiones económicas que puede generar, y simplicidad. Entonces necesitamos un sistema tributario simple que favorezca el recaudo oportuno y reduzca los costos asociados a su recaudo. Entonces, básicamente, por ejemplo, nosotros actualmente el sistema colombiano tiene un bajo efecto redistributivo. Entonces, el coeficiente de Gini es una medida que mide la distribución del ingreso. Entonces, entre más grande sea ese coeficiente, el país es más desigual, entre más chiquito el país es más equitativo. Básicamente lo que vemos es que ese coeficiente de Gini antes de impuestos y transferencias y después de impuestos y transferencias no cambia mucho. Entonces, esto básicamente muestra que el sistema actual que tenemos no está cumpliendo con hacer un efecto redistributivo que favorezca a la sociedad. Entonces, la comisión está revisando qué está pasando acá. También vemos una alta heterogeneidad en la tarifa efectiva de tributación entre sectores, y esto es básicamente explicada por rentas exentas y beneficios tributarios. Entonces tenemos sectores donde la tasa efectiva, o sea, lo que realmente pagan las empresas, es muy alta, y en otros sectores que es muy bajo. Entonces esas diferencias tan abismales en sectores pues causan distorsiones económicas, y pues lleva a la economía a no producir lo deseado socialmente posible. También tenemos que el impuesto de renta está sobrecargado hacia las empresas. Entonces, especialmente en Colombia, a diferencia de países de la OCDE o de algunos emergentes, el 80% del recaudo del gobierno viene por el lado de las empresas. Entonces ahí hay un espacio de mejora. O sea, las empresas están muy sobrecargadas. Entonces esta comisión está mirando cómo aliviar esa carga tributaria tan pesada que cargan las empresas. También ocupamos en un ranking internacional una posición desfavorable en el ranking de complejidad tributaria. Nuestro sistema tributario es realmente complejo, es bien complicado. Entonces la comisión está estudiando, determinando si realmente es complejo, y si es complejo, cómo se puede simplificar. Entonces este es un problema, y digamos, a medida que se solucionen todos estos problemas, noten que digamos, esto va a garantizar un crecimiento sostenido y saludable de las empresas, no solamente hoy, sino en el largo plazo. También vemos que el gasto tributario ha tenido una tendencia creciente en Colombia. Entonces, en el 2011 teníamos un gasto tributario de 6.1%, ahora tenemos un gasto de 8%, y básicamente son exenciones al IVA. Entonces el gobierno, digamos, para solucionar todo esto, digamos, decidió, digamos, como tener insumos más bien para solucionar esto, decidió conformar una comisión de beneficios tributarios. Esta comisión de beneficios tributarios está dividida en 5 mesas, unos expertos que van a tratar todo lo que son exenciones de IVA, otros expertos que van a tratar todas las exenciones para personas naturales y empleo, otra mesa que va a mirar qué dividen los ingresos no constitutivos de renta, y mirar un poco los incentivos al campo, evaluar los incentivos al campo, si son apropiados o no son apropiados. Hay otra mesa que está mirando personas jurídicas y viviendas, cuál debe ser el tratamiento, y otra mesa que está evaluando, digamos, las zonas francas. O sea, realmente
las zonas francas, el estatuto de zonas francas que tenemos es ideal, que hay que mejorar, que hay que revisar. Es realmente costoso fiscalmente, el costo versus el beneficio Doctor, se ha dado por el lado de la compasión. doctor Jesús, doctor Jesús Antonio, de acuerdo con esta comisión de expertos que se está planteando y que se conformó para revisar el sistema de incentivos y beneficios tributarios que tiene nuestro sistema fiscal colombiano, se esperaría entonces que el informe que presente esta revisión, esta comisión de estudios, permita simplificar o mejorar la eficiencia del sistema tributario, y esto debería redundar positivamente para los empresarios. ¿Qué opina de ello? Sí, sí, señora, absolutamente. Esa es, digamos, la idea. Digamos, la idea de la comisión es precisamente, digamos, reducir esa complejidad en los trámites tributarios y lo mismo también en toda digamos, el código tributario, como ustedes lo saben, tienen bastantes complicaciones o complejidades. Entonces los expertos están revisando eso, como cuál debería ser como un sistema tributario, cuál debe ser como ese mínimo de complejidad a que podemos llegar. Pero sí, y eso va a ser pues muy bueno para los empresarios, porque digamos hay unos costos directos de la producción y hay unos costos indirectos en la comercialización o en la producción o en el funcionamiento de una empresa, y estos costos indirectos uno no los percibe directamente, pero digamos con un sistema tributario menos complejo, más fácil de llevar, permite garantizar la formalización y también la supervivencia de las empresas, especialmente las más pequeñas, que digamos que no tienen que hacer gastos en sistema, en paquetes de contabilidad o en contadores o auditoría muy complejos. Sí, además de ello, en la revisión que realizará esta comisión, pues el efecto que tendrá también en el recaudo tributario nacional se esperaría que fuese positivo también, para poder dar cumplimiento a los proyectos que el gobierno nacional está trazando y a los planes estratégicos de mitigación de los efectos del COVID. De alguna manera, considera que esta reforma que se plantearía a partir de la Comisión de Revisión de los Estímulos Tributarios aceleraría aún más ese recaudo tributario para dar cumplimiento a esos proyectos. Absolutamente, digamos, como el ministro Carrasquilla lo ha mencionado en otros escenarios, nosotros tenemos un gasto tributario, o sea, hay unas exenciones tan grandes que hay espacio para conseguir permanentemente los ingresos necesarios para pagar, digamos, los costos de la pandemia, porque hay que pagar esos costos, y también para financiar, para dar fondeo a los proyectos de inversión que se ha comprometido el gobierno colombiano, como es Nuevo Compromiso por Colombia y todos los demás gastos sociales que se están demandando actualmente. Muchas gracias. De otra parte, la coyuntura actual representa un reto fundamental para la sostenibilidad fiscal de los entes territoriales, dado que la necesidad de recursos para proteger o reactivar a los sectores afectados amenaza con desequilibrar las finanzas públicas. Doctor Pedro Pablo, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué se debe hacer para mejorar la autonomía de las entidades territoriales y fortalecer los recursos propios de estas? El audio. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Buenos días, quiero saludar ante todo a la presidenta, a la doctora Rosemary, a su junta directiva. Quiero saludar al equipo que ha hecho posible también este gran encuentro, este congreso. Igual, también quiero saludar a todos los empresarios que se encuentran en este momento, más de 500 empresarios los quiero saludar muy especialmente, y a los panelistas que nos acompañan, al doctor Gabriel, ¿sí? Al doctor Jesús, saludarlos.
Y quiero, pues, antes hacer una pequeña introducción a la pregunta que me hace el doctor Gabriel, desde el punto de vista que, digamos, he tenido la oportunidad durante más de 22 años recorrer Colombia a lo largo y ancho y recorrer en esta pandemia físicamente a Colombia, ya que represento, he trabajado con los entes territoriales 22 años y conozco de primera mano la situación tanto el empresario que está en el municipio como al municipio, desde el punto de vista de la hacienda pública. Y yo quiero definir estos pasos en el ya, en el tener que hacer ya que me están escuchando todos estos empresarios que se encuentran en su municipio, en municipios grandes. Colombia está dividido en categorías, municipios de categoría sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera y especial, que todos los empresarios que están en este momento pues nos están escuchando y tienen las necesidades, tienen muchas dificultades en su municipio y con la administración municipal. Entonces, quiero definirlo, ¿qué hay que hacer el ya? ¿Qué hay que hacer del ya? Del corto plazo y del largo plazo. Bien lo decía el doctor Jesús, hay una cantidad de políticas que el gobierno nacional pues, ha determinado en este momento desde el punto de vista fiscal y para las pequeñas y medianas empresas. En los entes territoriales, en este momento, y con la doctora Rosemary, el liderazgo que ella nos ha demostrado, se necesita tomar decisiones ya para los empresarios que han sido fuertemente afectados por la pandemia, que en este momento ni siquiera pueden abrir su establecimiento, su negocio, su empresa en los municipios. Tenemos que recorrer nuestro país. Nuestro país es de pequeños municipios. Muchas veces solamente nos fijamos en las grandes urbes, en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Medellín, y otros municipios. Pero tenemos una problemática bien delicada en nuestros municipios pequeños que verdaderamente, pues, desde el punto de vista por la pandemia, el COVID-19, ni siquiera han podido abrir hoy en día los negocios por políticas de las mismas administraciones locales, en la cual hay toques de queda, siguen habiendo toques de queda, siguen existiendo restricciones en la movilidad, y esto ha llevado a una crisis muy fuerte. Yo creo que la crisis es más de fondo de lo que la ha medido el gobierno nacional. Lo digo porque he podido recorrer, en este momento termino esta charla y salgo para un municipio que se llama Anolaima, ¿sí? Que vamos a presentar un proyecto de acuerdo ante el Consejo esta tarde. ¿Para qué? Para beneficiar a los pequeños y medianos empresarios, a los micros, medianos y pequeños en materia de los tributos territoriales. Esto no quiere significar que el municipio va a se va a debilitar, sino al contrario, presentamos unas fórmulas para fortalecer tanto a nuestros empresarios como a los entes territoriales. Y son, como yo digo, decisiones que tenemos que tomar ya. Yo invito al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Apoyo Fiscal, a la Federación de Municipios, a la Presidencia de la República en este momento, para que todos los municipios de Colombia, los 1.100 municipios, ya que los consejos en este momento se están reuniendo y tomen decisiones de presentar diferentes acuerdos y beneficios tributarios para los pequeños, medianos empresarios. Si no lo hacemos en este mes, en estos 10 días que nos quedan de la legislatura de los consejos, más el mes de diciembre en extraordinarias, seguramente pues no vamos a tener estos beneficios. Por eso le digo el ya. El ya es que debemos presentar, las administraciones territoriales, nuestros empresarios que me están escuchando en este momento, que se dirijan a la alcaldía local, a la alcaldía municipal, perdón, que se dirijan en este momento. ¿Qué proyectos están presentando para el beneficio en el impuesto predial, industria y comercio y otros impuestos que tienen que ver como los impuestos los impuestos a la construcción que llamamos, o sea, todas las licencias de construcción? ¿Por qué? Porque en el impuesto de industria y comercio los empresarios pagan un impuesto que se llama industria y comercio. Son impuestos locales de autonomía del municipio y el impuesto predial.
Entonces, la idea es que a estos empresarios, a estos sectores, como fueron los restaurantes, los hoteles, todo el tema de turismo, los gimnasios, bares, discotecas y otros sectores, las tienditas de las veredas, para mí ellos son pequeños microempresarios, todos estos, ¿cierto? Debemos darle unos beneficios tributarios. El otro año, y en el impuesto, como se paga el impuesto de industria y comercio, el 2020 se paga en el 21, debemos tener unos temas, unas exenciones o unos beneficios tributarios territoriales temporales que es de naturaleza de los municipios, no depende de la nación, no depende del Congreso, depende de los municipios y la voluntad política del señor alcalde y la voluntad política de los concejales. Clave ya, yo invito a nuestros empresarios que me están escuchando en este momento, todos de todo Colombia, que nos acerquemos en este momento. ¿Qué beneficios qué proyectos está presentando en este momento el Consejo, la Administración Territorial, en cabeza de su señor alcalde, para buscar beneficios en estos impuestos sorteados, el impuesto de industria y comercio y el impuesto predial? Porque ese ahorro que vamos a tener en el 21, si yo tengo que pagar un impuesto de industria y comercio de 2 millones de pesos, podemos establecer que por la vigencia 2020-2021 tendremos que exista un descuento del 50 o una rebaja o una exención del 50% del impuesto de industria y comercio. Igual en el predial, porque hay empresarios que tienen el predio en su municipio y tienen su fábrica, tienen su distribuidora, tienen sus tecnologías. En los municipios existen todas las actividades económicas. En los municipios están representados todos nuestros pequeños, medianos empresarios. Por eso yo ya hago un llamado que es en este momento, para que en el año 2020 son decisiones que tenemos, porque tenemos flujo de caja, como bien lo decía el doctor Jesús, que estamos mirando cómo a nuestras empresas le generamos flujo de caja. Con todas las medidas del gobierno nacional, como las determinó muy bien el doctor Gabriel, ¿cierto? Yo también desde el punto de vista territorial y ayuda a las empresas, a nuestras empresas, de que buscando estos beneficios tributarios, ¿sí?, que se pueden hacer, no desequilibramos las finanzas del municipio, porque hay otras medidas para que los municipios no tengan problemas, y el fortalecimiento de sus ingresos buscamos otras fórmulas como son el sistema de retención y autorretención, que en los municipios no se practica. Entonces, eso va a ayudar a equilibrar las finanzas de los municipios. Mi llamado ahorita desde la presidencia de ACOPI, llamará al Ministerio de Hacienda, llamará a la Federación de Municipios y todos los que nos unamos para que nuestros alcaldes presenten en este momento acuerdos que beneficien a nuestros empresarios, a todos estos empresarios que nos están viendo en este momento, de municipio por municipio, para que ese ahorro que tengamos, ese ahorro lo podamos llevar a la reactivación de nuestras empresas. Entonces, ese es el primer, el de que tenemos que hacer, o sea, por eso yo lo llamo el ya. El corto plazo, sabemos que el Ministerio de Hacienda contrató a unos expertos para tratar todos los temas territoriales, los impuestos territoriales, las tasas, las contribuciones, las participaciones. Sí, sé que ya este proyecto fue presentado ante el Ministerio de Hacienda y obviamente por el COVID-19 no se presentó ante el Congreso. Yo hago un llamado simplemente. Nosotros hay muchas veces que no conocemos nuestro territorio, no conocemos a Colombia. No es diferente la economía del Amazonas, de los llanos, del Pacífico, del Atlántico, de todos los Santanderes, límite con Venezuela, del interior de Boyacá, de Cundinamarca, de Bogotá. Las actividades económicas son totalmente diferentes en todo nuestro territorio. Allí tenemos que hacer un trabajo muy de fondo, ya que los municipios hay actividades muy grandes. Le voy a colocar un ejemplo. En el llano se trabaja todo el día, hoy grandes extensiones de palma africana, pero no le pagan a los municipios un peso por el impuesto de industria y comercio. Sí, porque la ley 14 del 83 lo prohíbe, que la producción primaria, no es producción primaria, pero se meten dentro de la producción primaria, están excluidos del impuesto de industria y comercio.
igual con el predial, igual con una cantidad de impuestos que tienen los municipios que tenemos que eliminar. Como asesor sé que tenemos que eliminar y fortalecer otros. Mi llamado es que a ese estudio miremos, no podemos mirar globalmente como se está mirando hoy estos impuestos, sino los territorios. Y desde los territorios es qué más le favorece a ese territorio para fortalecer al empresariado y fortalecer a los entes territoriales y poder tener una economía en crecimiento, porque históricamente hemos abandonado en materia legislativa tributaria a los entes territoriales. Tenemos normatividad tributaria de hace más de 38 años, que es la ley 14 del 83, que tiene una antigüedad más de 38 años, que es la ley marco para los impuestos territoriales. Mi llamado, ya que hay un representante del Ministerio de Hacienda, el doctor Jesús, es que por favor revisemos eso. Lo digo de conocimiento propio porque he recorrido 22 años todo el país, he elaborado más de 150 reformas tributarias territoriales, hemos innovado, hemos fortalecido los entes territoriales, no subiendo los tributos, al contrario, en este momento lo estamos dejando igual. En este momento en Anolaima lo que vamos a bajar es la tasa impositiva del impuesto de industria y comercio. Bajando eso se nos van a entrar más personas, más contribuyentes que estaban evadiendo. Allí en los entes territoriales dividimos el empresario que está dentro del municipio y el empresario que viene fuera del municipio. Y esta pandemia nos dio que las tecnologías, el impuesto de industria y comercio se universalizó. ¿Qué quiere significar eso? Que yo estoy aquí en Bogotá dictando esta conferencia y seguramente lo pueden, Acopi podía estar en Medellín, podía estar su sede principal en Cali o en cualquier municipio pequeño, que seguramente el COVID nos cambió la forma de trabajar y sobre todo la evolución que van a tener nuestros municipios pequeños, porque seguramente ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, son muy caras. ¿Qué van a hacer ahorita? Las personas, los hogares se van a trasladar a municipios pequeños porque la vida allí obviamente es más barata y eso tenemos que fortalecerlos a nuestros entes territoriales, pero a través de una ley donde escuchemos todas las regiones, no una ley que se haga desde el Congreso y no escuchemos las regiones. Tenemos que escuchar nuestras regiones, cuáles son las necesidades para fortalecer nuestras regiones y fortalecer el empresariado. Entonces, igual, hay que eliminar una cantidad de tributos como el impuesto, hay una cantidad de impuestos a las estampillas que hace cara a la contratación. En este momento, en julio, el Congreso de la República expidió la tasa pro deporte del 2.5 sobre los contratos. Les voy a decir, tenemos el 4% pro cultura, tenemos el 2% pro anciano, tenemos el 2.5 de la tasa pro deporte y otras estampillas del orden departamental. Casi nos da en solo estampillas para yo contratar, o los empresarios, nuestros empresarios que nos están escuchando, y seguros ellos están de acuerdo conmigo que hay una cantidad de estampillas que nos cobran cuando contratamos con los entes territoriales. Mi invitación a los empresarios que tienen relaciones con los congresistas, a COPI, que tiene una excelente relación con todos estos líderes, que por favor se eliminen una cantidad de estampillas, que la contratación con el Estado es muy cara y sobre todo con los entes territoriales es demasiado cara. Y allí no vamos a tener reactivación económica si verdaderamente no eliminamos una cantidad de estampillas y tasas que tenemos en los entes territoriales. Tenemos la tasa bomberil, tenemos la tasa pro deporte, tenemos la estampilla pro cultura, pro anciano, la departamental, la universidad. Allí tenemos que hacer en el corto plazo una reforma que no existan tantas tasas, tributos, participaciones e impuestos en los entes territoriales. Yo invito a los empresarios en este momento a que nos acerquemos a nuestras administraciones, cuáles son los beneficios tributarios que ya nos van a dar. Esa es la invitación que les hago ya a estos 500 empresarios que están allí. Cuenten con nuestro concurso, cuenten con una modalidad. Si quieren contar con nuestro concurso Acopi, estamos para apoyar a Acopi y a los empresarios para que vengan unos beneficios tributarios del ya,
una reforma tributaria a los tributos territoriales, pero desde las regiones, no desde el Congreso, no desde Bogotá. Esa es mi crítica que yo lo hago, porque a veces se hacen estudios desde Bogotá, mas no visitamos nuestras regiones, ¿sí? No vamos a municipios muy lejanos como un municipio que se llama Payá. Allá hay empresarios. Payá es un municipio de Boyacá, es uno de los municipios más lejanos. Para llegar allá dura 9 horas llegar a Payá, pero está apartado, pero está olvidado, y ahí hay empresarios también allá en Payá, ¿sí? Entonces tengo la oportunidad y he tenido la oportunidad de conocer a lo largo y ancho. He hecho las reformas tributarias de todas las capitales de departamentos, como Bucaramanga, como Cartagena, como Tunja, como Villavicencio, como Ibagué, como Cali, bueno, entre otras, y también municipios muy pequeños. Conozco de primera mano las necesidades que tienen los entes territoriales, las instituciones y nuestro empresariado. Tenemos que hacer un equilibrio dentro, lo que digo, una cantidad de estampillas que tenemos de tasas, contribuciones que encarecen la contratación con los municipios. Igual, nuestros empresarios tenemos que darle esa oportunidad para que la contratación no sea tan cara y podamos, los empresarios del municipio, puedan contratar con los entes territoriales. Gracias. Doctor Pedro Pablo, muchas gracias. Es muy importante para las finanzas territoriales hacer una adecuada reforma estructural desde su sistema financiero, su sistema tributario. En este sentido, doctor, desde su experiencia, ¿qué considera como aspectos sustanciales debería tenerse en cuenta para reducir esos costos administrativos de los impuestos territoriales y poder generar mayores recursos a los departamentos y municipios? Bien, ahorita tenemos que mirar, hay unos temas que llamamos sustanciales, y esos temas sustanciales o los cambios que tenemos que reestructurar en el sistema tributario territorial tienen que ir al Congreso. Por ejemplo, la modificación de tarifas, los hechos generadores, todos los elementos de un impuesto, como lo anotaba el doctor Gabriel, la tasa, la tarifa, el hecho generador, el sujeto activo, el sujeto pasivo, todo eso tiene que ir al Congreso. Seguramente que por la pandemia, y nos queda 2 meses o un mes de legislación de este Congreso, ya no se puede presentar una reforma estructural territorial al Congreso. Seguramente se va a presentar en el año 22, siempre y cuando haya una política pública. Entonces, tenemos que esperar para el año 21 presentar una reforma sustancial en la cual debe modificarse tanto fortalecer los entes territoriales como fortalecer nuestro empresariado. Porque existen muchos trámites o muchas tarifas regadas, por ejemplo, en industria y comercio, existe tarifas del 2 al 7 por mil y del 2 al 10 por mil. Existe una cantidad de tarifas. En predial existen otra cantidad de tarifas. Existen hechos generadores diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como yo lo digo, la Comisión de Estudio ya presentó un proyecto ante el Ministerio de Hacienda para modificación y modernización de los impuestos territoriales. Eso solamente lo puede hacer la ley, ¿sí? Pero podemos hacer unas cosas de ya, o sea, que no necesitamos ir al Congreso, para nada. A través de la Dirección de Apoyo Fiscal, como ente asesor de los entes territoriales, que está escrito al Ministerio de Hacienda, podemos abaratar los costos tanto de las administraciones territoriales como de los empresarios. Le voy a colocar un ejemplo elemental. La retención a título del impuesto de industria y comercio. Cada municipio tiene un formulario diferente. Tenemos 500 formularios y si yo estoy en 10 o en 100 municipios, yo tengo que llenar 100 formularios diferentes. ¿Sí? 100 formularios diferentes. Esa decisión la puede tomar la Dirección de Apoyo Fiscal, así como tomó la decisión de hacer un formulario único en industria y comercio a nivel nacional, podemos hacer un formulario único de retención a título de industria y comercio y de autorretención único a nivel nacional. Que yo como empresario, ¿sí? Si tengo que tributar en 5 municipios, en 2 municipios, en 10, en 100, es el mismo formulario. No tengo 100, 200 formularios. Esas son decisiones que podemos tomar ya para abaratar los costos, tanto del empresariado como de los entes territoriales.
la forma para pagar mis impuestos. Obviamente hay municipios muy lejanos, como le dije, demasiado lejanos, del Chocó, del Nariño, del Llano, pues a veces las tecnologías fallan. Pero para pagar mis impuestos, que exista una sola cuenta de ahorros o corriente, como la quieren llamar los entes territoriales, y allí poder pagar mi impuesto de industria y comercio, mi impuesto predial, a través de diferentes formas de pago, a través de PCE, transferencias o cheque de gerencia. Si lo puedo hacer a través de transferencia o PCE, magnífico, porque hay muchos municipios que nos exigen, presente la declaración, mándemela por correo certificado, sí, y mándeme el pago. No, simplemente con que yo se tome una directriz de la Dirección de Apoyo Fiscal, que por la pandemia me acepten la declaración que yo la pagué y la pueda mandar por correo electrónico, que se dé por recibida en la Secretaría de Hacienda, espectacular, pero que no me pongan a voltear como lo hicimos los colombianos coloquialmente, a llevarla al banco, presentarla, ponerle el sello, meterla a un sobre y mandarla al correo. Eso, los empresarios que me están escuchando en este momento lo saben que está sucediendo eso. Ellos lo saben que me están escuchando. Entonces, hay que hacer una serie de políticas que son del ya, no necesitamos llevarlas al Congreso, son simplemente de trámite. Si con mucho gusto yo les puedo mandar una relación de 10 trámites que tenemos que simplificar al Ministerio de Hacienda o a través de la doctora Rosemary, la presidencia COPI, para que se lo haga llegar y simplifiquemos todos los trámites y abaratemos los costos, tanto para la administración como para nuestros empresarios, estamos gustos para servir en esa área. Muchas gracias, doctor Pedro Pablo. En línea con lo que plantea acerca de la modernización del sistema tributario territorial, en el ámbito nacional también hemos visto importantes avances en la modernización de nuestro sistema tributario colombiano a nivel nacional. Muestra de ello es la implementación de la facturación electrónica y los proyectos que se vienen para el próximo año para la DIAN. En este sentido, doctor Jesús Antonio, esta modernización a nivel nacional del sistema tributario generará beneficios para los empresarios en cuanto a simplificación de trámites, en cuanto a una mejor optimización del cumplimiento de sus obligaciones formales. Absolutamente. Este proceso de modernización de la DIAN viene desde el año 2019. La factura electrónica pues ya desde 2018 se había empezado a implementar. Luego hay otra parte que es la modernización de la DIAN, y esto pues digamos tiene dos ventajas. Una, que digamos permite que las empresas tener un mejor rastreo de las empresas. Esto es bueno, pues es más información con la que cuenta el gobierno a la hora de hacer sus políticas. Y segundo, permiten, digamos, formalizar un poco las empresas, ya que esta facturación electrónica viene acompañada con la modernización de la DIAN. Ustedes saben que la DIAN adquirió un crédito de 500 millones de dólares de medio billón de pesos con el Banco Interamericano de Desarrollo, y gracias a ese crédito la DIAN se está modernizando. Hay un proceso, y eso junto con la factura electrónica pues va a hacer mucho más ágil los procesos de pagos de impuestos, de recaudo, y para el gobierno como tal se estima un aumento en el largo plazo, de un aumento de 1.4% en el recaudo tributario. Entonces esto es bueno porque también como que permite ahuyentar un poco impactos en reformas tributarias en el futuro. Muchas gracias, doctor Jesús Antonio. Ya para concluir y cerrar este panel y este conversatorio, es muy importante recordarle a todos nuestros empresarios y a toda nuestra audiencia la importancia histórica que nos presenta el momento, el contexto actual, para revisar el sistema tributario nacional, para revisar el sistema tributario territorial, de tal forma que los sistemas tributarios puedan contar
con elementos suficientes para hacerlo más eficiente, más productivo, que a la vez que se incrementa el recaudo tributario, este se pueda irrigar de manera correcta a los diferentes sectores estratégicos, tanto nacionales como territoriales. Adicionalmente a eso, el impulso hacia la formalización, hacia la modernización de las diferentes entidades del orden nacional y territorial, hace que los diferentes programas de fiscalización permitan acelerar ese recaudo tributario. No obstante, es una oportunidad de oro para revisar las cargas tributarias de los empresarios, de las micro, pequeñas y medianas empresas, de tal manera que estas cargas tributarias se retribuyan en un gasto eficiente que impulse la inversión, que impulse el empleo, que impulse la generación de nuevas oportunidades de negocio. Es un marco propicio entonces para que el próximo 2021 podamos confluir tanto las universidades, los gremios, ACOPI, los empresarios, el Congreso, los diferentes consejos y asambleas departamentales, todos en una mesa de diálogo colectiva, tanto nacional como territorial, para aportar soluciones y propuestas que permitan una reforma integral y estructural, tanto del sistema tributario nacional como de los sistemas tributarios territoriales. A los panelistas, al doctor Pedro Pablo Piñeros, al doctor Jesús Antonio Bejarano, muchas gracias por su participación. A las directivas de ACOPI, a ustedes, a la audiencia y empresarios, muchas gracias por haber participado de este conversatorio fiscal en la mañana de hoy. Un abrazo para todos. Gracias.